Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos que nos visitan y acompañan nuevamente en este curso de discipulado. Ya vamos en el paso número 8 y hoy con la ayuda del Señor veremos el bautismo en el Espíritu Santo. Una maravillosa enseñanza que podemos encontrar en su palabra, que nos consuela, nos anima y también nos inspira. ¿Les parece que dediquemos juntos este tiempo al Señor en oración? Por favor, ahí donde está, cierre sus ojos y acompáñeme para que este tiempo sea un tiempo de bendición, de edificación. Amado Dios, gracias te damos porque por medio de Jesús podemos dirigirnos a ti. Gracias por este tiempo que has preparado para poder aprender de tu palabra. Te ruego, Señor, que lo que hoy vamos a ver pueda ser de bendición, pueda despertar la fe necesaria para pedir correctamente. Y Señor, para que tú nos puedas animar, para que tú nos puedas enseñar, para que tú puedas inspirarnos también a que todo lo que vamos a descubrir podamos vivirlo, disfrutarlo y avivarlo en este tiempo tan necesario. Queremos pedirte también, Señor, que tú te glorifiques en la vida de nuestros hermanos que están viendo, que tú puedas hacer esa obra maravillosa como nadie más la va a poder hacer, Señor. Y gracias porque podemos disfrutar de lo que tú tienes para tus hijos. Entregamos este tiempo. Señor, bendice a mis hermanos, a quienes estarán viendo este video. Señor, que traiga esa fe correcta, esa fe necesaria a sus vidas y que la realidad del Espíritu Santo, Señor, comiencen a disfrutarla como nunca antes. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, comenzamos entonces con esta clase número 8 correspondiente a el bautismo en el Espíritu Santo. Es una realidad maravillosa que los cristianos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que hemos sido salvos por medio de la fe, tenemos a nuestra disposición. Es una realidad doctrinal, bíblica por cierto, que debemos conocer, pero también debemos comenzar a desear para que esta maravillosa realidad opere en nuestras vidas con realidades, con situaciones muy concretas que vamos a comenzar a evidenciar. Es una de las doctrinas más hermosas que vemos en el Nuevo Testamento, ver cómo la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo también, opera en la vida de cada creyente, sosteniéndole, guardándole, recordando la palabra del Señor, amonestándonos, sí, tantas virtudes, tantas obras, tantas características que el Espíritu Santo tiene en nosotros, que necesariamente tenemos que conocer, tenemos que profundizar, pero también tenemos que llevar a la práctica. ¿Y cómo se hace eso? Conociendo y despertando el deseo de que en nuestras vidas esta maravillosa promesa que es el Espíritu Santo comience a evidenciarse en cada uno de nosotros. El Señor no nos dejó solos. Cuando el Señor Jesús se despidió de sus discípulos, y vemos ahí en el Evangelio de Juan que se despide de ellos y los discípulos se llenaron de temor, se llenaron de tristeza. Al parecer nunca comprendieron que el ministerio del Señor iba a ser tan corto, a pesar de que Él había anunciado que tenía que morir, que tenía que padecer. Yo creo que esos 3 años que sus amigos, que los discípulos que estuvieron con el Señor, fueron los 3 años más profundos, más maravillosos de sus vidas. Ver milagros, conocer al Señor, ver su forma
de tratar a los niños, a las mujeres, ver cumplidas varias profecías en su vida, yo creo que albergó en cada uno de sus discípulos un sentimiento de seguridad, un sentimiento de valentía, por cierto, y llegar al momento de escuchar estas palabras donde Jesús, nuestro Señor, se despide, eh, porque va a ir ya en algunos días más directo a la muerte, debe haber sido uno de los sentimientos más tristes, más desgarradores que esos varones tuvieron que experimentar. Pero ahí el Señor les dice algo que también creo no alcanzaron a dimensionar. El Señor les dijo que no nos iba a dejar solos, no les dejaré solos. ¿Qué dice la palabra? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esta realidad es la que queremos enseñar en este paso número 8. Que el Señor Jesús, una vez que resucitó, que estuvo 40 días después de la resurrección visitando, apareciéndose, enseñando también a sus discípulos, eh, y después que ascendió al cielo, comienza a operar una realidad bajo otra persona de la Trinidad, que es el Santo Espíritu. Y es lo que vamos a repasar muy someramente en esta clase, con el solo propósito de que se despierte en cada uno de nosotros la necesidad de evidenciar esta realidad que el Señor nos preparó. Tenemos un Dios que desea intensamente estar con nosotros, en nosotros, y llenarnos de su poder para servirle con poder y eficacia. Él nos prometió enviar otro consolador y cumplió en toda su magnitud. El Espíritu Santo está aquí. Ha sido muy revelador descubrir o ver la forma en que Dios ha obrado a lo largo de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento, Dios hizo suyo un pueblo, y el pueblo podía decir que Dios está por nosotros. Ese Dios que peleaba las batallas y las vencía, ese Dios que hacía tremendos milagros por el pueblo. Y ese pueblo podía dar testimonio de que ese gran Dios estaba por ellos, Dios por nosotros. Cuando el Señor Jesús llega a esta tierra y comienza su ministerio, uno de sus nombres es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ya no era Dios por, sino que ahora es entre nosotros, con nosotros. Y cuando el Señor asciende al cielo y deja esta promesa que vamos a descubrir en un momento más del Espíritu Santo, esta realidad iba a ir de una forma progresiva, de menos a más. Ya no era por, ya no era con, sino que este Espíritu Santo, este Dios mismo, estaría en nosotros. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo realmente potente. ¿Qué es lo que queremos que en este paso número 8 podamos conocer y podamos experimentar en toda su magnitud, en toda su plenitud? ¿Quieren conocer esta realidad del Espíritu Santo? Bueno, yo les quiero invitar que por favor pongan mucha atención y podamos dar gracias al Señor por su palabra, pero también dar gracias al Señor porque no se ha olvidado de nosotros, que ha prometido no dejarnos solos, que ha prometido enviar de su Santo Espíritu para que habite en la vida de todos aquellos que creen en el Señor. La promesa de ser bautizados en el Espíritu Santo es para todos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hechos capítulo 2,
versículo 39. Y aquí comenzamos a conocer un término que es bautizados. Claro, y hay una obra del Santo Espíritu en la vida de cada creyente, una obra misteriosa, una obra interna que opera en el momento mismo de la conversión. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos arrepentimos de nuestros pecados, eh, bíblicamente o doctrinalmente se nos enseña que en ese momento nuestros pecados son perdonados, aunque no lo sintamos. En la mayoría de los casos se produce una alegría, una emoción, pero no es emoción. No necesariamente deben estar esos elementos, sino que si el arrepentimiento es genuino, doctrinalmente, espiritualmente ocurre algo potente en nuestras vidas. Somos perdonados y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. El Espíritu Santo comienza a transformar nuestro corazón. Eso se llama regeneración. El Espíritu Santo comienza también a santificar nuestras vidas. Eso se llama santificación, consagración, que nuestras vidas ahora vivan solo para Dios, solo para el Señor. Pero esa obra interna es misteriosa y Jesús la compara cuando se encuentra con Nicodemo en Juan capítulo 3, la compara al viento. Sí, que sabemos que existe porque lo sentimos, pero no sabemos de dónde viene ni dónde va. Así actúa el Espíritu Santo en nosotros. No sabemos cómo lo hace, pero ocurre. Y ocurre dándonos un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Antes teníamos ganas de vivir de determinada manera, pero desde que el Señor está en nosotros, como que esas ganas ya no están y queremos estar más cerca de Él. Esa es una obra del Santo Espíritu y no la vemos. Es una obra interna, es progresiva en el sentido de que va a actuar en la medida que cada uno de nosotros se lo permitamos. En la medida que cada uno de nosotros nos atrevamos a entregar la llave de nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, aquí tienes cada rincón de mi corazón para que tú entres y seas Señor. Y ahí el Espíritu Santo va a entrar, va a comenzar a lijar, va a comenzar a corregir, a depurar, hasta que nuestras vidas sean vidas que le agraden completamente a Él y puedan dar un lindo fruto que glorifique su nombre. Esa forma de operar es interna. Y aquí, al referirnos a la promesa de ser bautizados, es la otra forma en que el Santo Espíritu opera en la vida del creyente. Y es una evidencia externa. Es la impartición de un poder especial, de un poder prometido para todos los que creen en su nombre, en su santo y bendito nombre. Sí, y vamos a hablar de esa realidad, del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso del bautismo? ¿A qué nos vamos a referir? Bueno, nos vamos a referir a la realidad que vivieron y siguen viviendo en el día de hoy muchísimos creyentes que buscando del Señor, que despertando en ellos el deseo de que esta realidad se haga evidente en sus vidas, experimentan una visitación especial de Dios mismo a través de su Santo Espíritu, y eso es reconocido con evidencias externas que otras personas pueden ver, que nosotros mismos podemos conocer o darnos cuenta que está ocurriendo. Y nos vamos a referir a eso dentro de este estudio, pero es una realidad maravillosa. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 señala que en el día de Pentecostés estaban los 120 reunidos en un aposento alto, orando, buscando del Señor, porque esa fue la instrucción que les dejó antes de ascender: quédense en Jerusalén y oren y busquen hasta que reciban la promesa del Padre.
Y ellos lo hicieron así, se quedaron, buscaron, hasta que de repente, dice su palabra, la habitación en la que estaban fue invadida de un viento recio y todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ese hecho particular de hablar en otras lenguas, conocido en el griego como la glosalalia, es la evidencia externa y es la evidencia inicial del bautismo en su Santo Espíritu. En ese aposento alto había muchas personas que se dieron cuenta de que algo estaba pasando y fueron a ver, personas de otras localidades, de otros países, de otras culturas, y estos judíos que estaban ahí en ese aposento alto hablando en nuevas lenguas, estaban hablando en el idioma nativo de esos lugares. Y estas personas que venían de esos lugares escucharon en su idioma lo que estos hablaban. ¿Y qué es lo que hablaban? Las maravillas de Dios. Daban testimonio de lo grande que Dios es. En un idioma no conocido, en una lengua que no es la nuestra, que puede ser una lengua de otro país o puede ser una lengua angelical. Pablo va a hablar mucho de eso en Corintios. Lucas habla mucho de eso en el libro de los Hechos, pero asociado a un tipo de lengua de otro país. Y esta realidad es la misma, que el Espíritu Santo viene sobre la vida de determinados creyentes y los capacita y los inviste de poder. Y ese poder se evidencia en sus vidas hablando en otras lenguas. Es una experiencia maravillosa. Los que la hemos vivido, los que disfrutamos al hablar en lenguas como una herramienta doctrinal de edificación propia y personal en nuestras casas, podemos dar testimonio que es estar en comunión constantemente con nuestro Dios a través de su Santo Espíritu. Es maravilloso, porque esta enseñanza tiene plena vigencia en el día de hoy y como iglesia debemos tomarla para nosotros, disfrutarla, pero lo mejor y lo más importante es poder experimentarla, porque para vosotros es esta promesa. Y hace alusión a la profecía de Joel, donde dice que en el postrer tiempo derramaré de mi Santo Espíritu sobre toda carne. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2, con la visitación del Santo Espíritu a los que estaban ahí reunidos como promesa. Sí, quédense en Jerusalén y busquen hasta que el Espíritu Santo descienda. Y eso ocurrió. Y en ese momento, para mí, ocurre un hecho maravilloso aún. Sí, no solamente esta investidura interna y externa, que dio un tremendo testimonio a los que estaban ahí, sino que teológicamente creemos que en ese momento nace la iglesia. Sí, desde el momento en que son investidos de poder para predicar el Evangelio a toda criatura, lo dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso último de la tierra era todo lo conocido en esa época, y era hasta España, el Asia Menor y Europa básicamente. Y vemos que en el libro de los Hechos se cumple cómo el Evangelio, la proclamación del Evangelio pasó por todos esos lugares hasta lo último de la tierra conocido en ese entonces. Sí, esta promesa es para nosotros, es para los que creemos en el Señor, está vigente, no ha cambiado. El Dios en el cual hemos creído es el mismo ayer, lo será hoy y lo será por siempre. Y estas son las promesas que la iglesia debe descubrir, valorar, aferrarse y buscar, y buscar. Así que como primer
aliento, como primer consejo, como primera recomendación para los que están siguiendo esta serie de estudios bíblicos, tal vez son recién convertidos, tal vez están repasando algunas doctrinas bíblicas junto a nosotros, tenemos que buscar la llenura de su Santo Espíritu. Sí, porque ha sido prometido para todos nosotros los que creemos. Sí, porque una realidad espiritual que Jesús mismo se encargó de enseñar y prometió no dejarnos solos, sino que el Santo Espíritu iba a producir en nosotros una obra interna maravillosa, milagrosa, pero también una capacitación de poder que iba a ser reconocida con una evidencia externa. ¿Cuál es esa evidencia externa? El hablar en nuevas lenguas. Sí. Tal vez hoy día hemos escuchado muchos sermones que tal vez nos enseñan que no necesariamente tenemos que hablar en nuevas lenguas para ser llenos del Santo Espíritu. Pero si nos aferramos solo a la palabra, no al teólogo que está de moda, no al que tenga más seguidores, sino que si somos absolutamente bíblicos, la única evidencia que vemos en el libro de los Hechos y en las epístolas de Pablo es que aquellos que eran bautizados con el Santo Espíritu hablaban en nuevas lenguas. Recuerdo en Hechos cuando Pablo se encuentra con Apolos, un predicador muy fervoroso de la época, y Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y él dijo, no tengo idea qué es lo que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo tuvo la necesidad de enseñarle, de explicarle, de orar, y enseguida recibió el Espíritu Santo. Para Lucas es tan natural que el recibir el Espíritu Santo vaya acompañado de esta señal inicial de hablar en nuevas lenguas, que lo va a recalcar mucho a partir del capítulo 3. Y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y fueron bautizados y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y ese discurso, esa forma opera tanto en el libro de los Hechos que para Lucas ya va a ser tan natural que todos aquellos que fueron bautizados recibían esta investidura de poder de lo alto. Y ya solo Lucas podría decir, y fueron bautizados y recibieron el Espíritu, dando por entendido que esa acción implicaba esa evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Ahora tenemos que considerar que esta promesa no se basa en una doctrina de determinada iglesia, no. Si queremos ser bíblicos, si queremos ser doctrinales, si queremos que nuestra vida se rija conforme a la palabra, tenemos que creer también en lo que su palabra dice respecto al Santo Espíritu. Y hay 5 aspectos que me gustaría que destacáramos en este estudio respecto al bautismo del Espíritu Santo. Número 1, que Cristo ha dado esta promesa. Es el Señor quien bautiza. Sí, leímos este versículo hace un momento, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Entonces Chile no es lo último de la tierra. No, seguramente en el siglo XXI, en este contexto, podemos decir que sí, Chile queda en el último rincón del mundo. Pero lo último de la tierra, en la época que se escribió el libro de los Hechos, año 67 después de Cristo, era lo último de la tierra conocido, que era principalmente Europa, Asia Menor, y terminando con España. Y esta promesa la ha hecho nuestro Señor. Esta promesa la hizo Jesús mismo antes de ascender al cielo, después que estuvo 40 días con ellos, con sus discípulos. Después que hubo resucitado, les dijo, quédense ahí, esperando
quédense ahí buscando hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Una investidura de poder para actuar con poder. Una investidura de poder para actuar también en poder. Hechos se le llama en todas las Biblias a los hechos de los apóstoles, pero debiese llamarse los hechos del Espíritu Santo. Tiene 28 capítulos, lo sabemos muy bien, y se dice que el capítulo 29 lo estamos escribiendo la iglesia actual, sí, porque el Espíritu Santo está en este tiempo, sostiene a la iglesia en este tiempo, y el Espíritu Santo no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy y lo será por siempre. Y si ha operado de la manera que operó en el libro de los Hechos, seguirá operando en la iglesia a contar de este tiempo y del tiempo que ha pasado hasta que el Señor venga por nosotros, porque Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Sí, qué maravilloso. ¿Sabían que el libro de los Hechos es uno de los pocos libros del Nuevo Testamento que, que no termina con la palabra amén? Sí, yo sé que usted lo va a buscar ahora y va a verificar, ¿será cierto lo que está diciendo el pastor Leo? ¿Cómo eso de que este libro de los Hechos no termina con la palabra amén? Sí, haga el ejercicio y se va a dar cuenta que en casi todo lo demás termina con la palabra amén. ¿Y qué significa amén? Así sea. ¿Qué significa amén? Así es una confirmación. Y yo creo que nos ha cerrado este libro en ese sentido, porque mucho tenemos que hacer la iglesia el día de hoy, guiados por el Santo Espíritu, guiados por este poder sobrenatural. Es poder de Dios que está disponible para todos aquellos que crean. Sí, no es un poder lejano, no es algo fofo. Vamos a descubrir que el Espíritu Santo es persona, que tiene voluntad, que tiene sentimientos, sí, que tiene un intelecto propio, sí. El Espíritu Santo debemos descubrirlo, valorarlo, atesorarlo, para que haga esa obra maravillosa en nosotros, en lo individual, pero también en lo colectivo, como iglesia. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sí, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es quien bautiza. Y esto es muy importante, porque cuando lleguemos al punto o al momento en reconocer esta necesidad en nuestras vidas, debemos pedir a Dios que nuestro Señor Jesucristo pueda derramar de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Señor, bautízame. Señor, renuévame. Señor, envía de tu Santo Espíritu otra vez a mi vida. Y es muy interesante descubrir a quién tenemos que pedir. Porque el primer punto que estamos analizando deja muy claramente establecido que es Jesús quien bautiza, quien imparte esta maravillosa realidad en la vida de cada creyente. Número 2. El Espíritu Santo es para los que lo piden. Sí. Muchas veces vemos esta promesa como un regalo, y lo es, por cierto que sí lo es. Y tal como ocurre cuando estamos de cumpleaños, nos suelen llegar algunos regalos. Esto
parece que va disminuyendo a medida que uno cumple más años, pero cuando uno es niño recibe muchísimos regalos. Y esos regalos uno no los pide, sino que solo llegan, ¿cierto? Y pareciese ser que en nuestro caminar con el Señor adoptamos esta misma actitud. Ya, si se nos prometió algo, entonces que me lo den, que me lo regalen. Es una actitud muy pasiva la que tomamos. Pero es muy importante descubrir que el Espíritu Santo, aunque es una promesa, un regalo para aquellos que creen, los que creen tienen que pedirlo. Sí, y ahí es un acto, es una demostración de nuestra fe. Ya, yo creo que eso es para mí, entonces lo voy a pedir. Miren, ¿qué es lo que dice Lucas? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sí, para recibir esta promesa hay que anhelarla. Para recibir esta experiencia maravillosa que es un regalo de Dios mismo, hay que pedirlo. En eso se activa la fe. En eso se evidencia nuestra necesidad. En eso se evidencia también que realmente creemos que esto es necesario y suficiente para mi vida y por lo tanto yo lo voy a pedir, yo voy a rogar al Padre. Padre, oh por Jesús, envía de tu Santo Espíritu a mi vida. Te lo pido como aquello que tengo tanta necesidad. Claro, y aunque es un regalo, Dios va a cumplir su promesa derramando de su Santo Espíritu. Vienen a mi memoria tantas reuniones, que por cierto se extrañan tanto también, tantas vigilias, donde nos hemos reunido a buscar de la llenura de su Santo Espíritu. Ha habido un ambiente espectacular y no ha pasado nada en términos de que no ha habido ningún hermano bautizado. Y ha pasado en tantas ocasiones que el último coro, la última oración, cuando ya tal vez uno cree que tal vez no es para mí esto, uno comienza a pedir la voluntad de Dios y ocurre lo maravilloso. El Espíritu Santo desciende. Y es tan emotivo, es tan hermoso ver cómo las vidas son llenas de ese poder que comienzan a explotar, a rebosar en palabras de alabanza, de gratitud, de adoración, palabras que uno no entiende, y el Espíritu Santo hace lo suyo. Hemos sabido también de hermanos que han vuelto a casa después de vigilia, de cultos especiales, súper derrotados. No, esto no es para mí. Y se han enojado con el Señor. Pero esa misma noche, cuando se acuestan a descansar, de repente, en sus camas, son llenos del Santo Espíritu y comienzan a hablar en otras lenguas. Hermanos que en la micro, en los buses de regreso a casa han sido bautizados. Sí, hermanos, esta es una realidad. Esto es la riqueza que el Señor ha prometido para su iglesia, para los que creen en Él, pero hay que pedirla. Sí. Y si te estás preguntando, ¿esto que nos están enseñando hoy día será para mí? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo es. Comienza a creer y comienza a necesitar que el Santo Espíritu venga a tu vida de una manera en la cual no lo has experimentado, porque es promesa de Dios para tu vida. Y en el nombre de Jesús, sé lleno de su poder. Aleluya. ¿Qué más tenemos? Que la promesa del Espíritu Santo
es para los que le obedecen. Por supuesto que sí. El Señor quiere dar lo mejor de sí a los que creen en Él. Sí, el Espíritu Santo no es solo una experiencia maravillosa, no es solo una experiencia que se añade en nuestro currículum y que diga en abril de 2020, ya, fue bautizado, ¿qué más viene? No, el Espíritu Santo es una experiencia maravillosa que está disponible para los que creen, pero también para aquellos que obedecen al Señor. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Esto no es una experiencia vacía. Esto no es algo que podamos añadir a nuestra experiencia de vida, sino que Dios lo da con un propósito específico. ¿Cuál será ese propósito? Sí, lo vimos en Hechos 1.8, para compartir a otros el Evangelio, para hablar con autoridad, pero también opera milagrosamente en nuestra vida. Es algo absolutamente eh, inimaginable, algo que no tiene ninguna medida. ¿Cómo el Espíritu Santo puede actuar en nosotros si realmente se lo permitimos, si realmente dejamos que Él haga como quiere que haga en nuestras vidas? Pero para ello tenemos que obedecer. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por supuesto, yo no puedo pretender recibir esta experiencia maravillosa si no atiendo el consejo del Señor. Yo no puedo pretender recibir esta experiencia si sé que estoy viviendo lejos de lo que Él quiere para mi vida. Yo no puedo pretender abrazar esta experiencia si no decido seguir a Cristo con todo lo que soy. Porque Dios está dispuesto a darse por entero, a darse por completo. Dios está dispuesto a dar lo mejor que ha tenido, lo hizo con su Hijo y ahora lo hace con el Santo Espíritu para todos aquellos que estén deseosos de vivir de la manera que Jesús quiere que vivamos. Él da lo mejor para todos los que creemos en Él, pero también espera que nosotros demos lo mejor al Señor. Hay un coro muy antiguo que dice: traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, y dice, y mi obediencia es mi mejor adoración. Sí, una forma de adorar o una forma de obedecer al Señor es entregándole nuestras vidas por completo a Dios y guiándonos según su consejo y guiándonos según su palabra y obedeciéndola. Por supuesto que sí. Saben que el Pentecostés fue la fecha donde el Espíritu Santo vino por primera vez a la iglesia del primer siglo. Eso lo descubrimos en Hechos capítulo 2 y vemos que estaban ahí todos reunidos. Y el Pentecostés es una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. Por supuesto, como todas las fiestas, tiene un fundamento bíblico y tiene una implicancia con la vida diaria, aparte de una implicancia espiritual. Por ejemplo, la fiesta del Pentecostés, la implicancia de la vida diaria era que el pueblo reconocía que el Señor había sido bueno en las cosechas. Era también conocida como la fiesta de las gavillas, y donde el pueblo daba testimonio de que Dios había provisto, que Dios había sido bueno, y en el año de la cosecha ellos daban las primicias al Señor, daban lo mejor a Dios como una ofrenda de gratitud. Sí, tiene un significado muy bonito, de mucha gratitud, de mucha alabanza y reconocimiento a Dios, porque una vez más ha provisto para que podamos vivir, y como expresión de nuestra gratitud queremos dar al Señor lo mejor de nuestros frutos, y lo presentaban como ofrenda al Señor. ¿Qué es lo que hace Dios en Hechos?
en el día de Pentecostés, Dios envía lo mejor a los suyos, envía su Santo Espíritu y lo derrama a todos aquellos que creen, pero también que están dispuestos a obedecer su palabra. Es realmente maravilloso que esta promesa está disponible, sí, para todos los que creen, para los que piden, pero también para aquellos que obedecen. Y tengo que preguntarte esto: ¿estás obedeciendo al Señor? ¿Tu vida actual es una vida que puede decir, está adorando a Dios? ¿Estás dando a Dios lo mejor que tú tienes? Y no me refiero a recursos, por favor. Me refiero a lo que tú eres. ¿Estás dándole lo mejor de ti al Señor? ¿Estás obedeciéndole? Porque sabes, Dios ha preparado lo mejor para ti y ha derramado en eso, en lo mejor, a su Santo Espíritu para todos aquellos que creen. Hoy día es día en que puedes decidir vivir de una manera distinta, ser un vencedor en tus tentaciones, ser un vencedor en la forma de vivir. ¿Para qué? Para que comiences a obedecer y comiences a aferrarte a las promesas que Dios tiene para ti y puedas vivir una vida llena de victoria, una vida que marque un antes y un después. Y eso lo hacemos y lo podemos lograr no con nuestra fuerza, sino que con la obra del Santo Espíritu en nuestras vidas. Aleluya. En cuarto lugar, la señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Esto es lo que les señalé hace un momento atrás. Y es la evidencia inicial, es la evidencia física inicial. Ahí vemos el cuadro que supone, que representa a estos que estaban ahí en el aposento alto, cuando de repente la sala en que estaban llenó el lugar como con un viento recio, un viento potente que sacudió todo, y lenguas de fuego fueron repartidas sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2, 4, 1, 44 al 47, 19, 6, nos van a reafirmar esta realidad. ¿Qué realidad? El hablar en otras lenguas. Tal vez suene extraño, pero ¿por qué tiene que actuar así el Santo Espíritu? Bueno, es la forma que Dios ha establecido, es la forma bíblica que nosotros debemos observar, debemos propender, debemos seguir, debemos pedir también que actúe también en nosotros, como ha actuado en los cristianos del primer siglo, como lo ha hecho a lo largo de la historia, como sigue ocurriendo hoy en día. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber cómo actúa y para poder pedir a Dios que por medio de Jesús, quien es quien bautiza y quien da la promesa, nos pueda llenar con su Santo Espíritu con esta señal inicial, que es hablar en lenguas. Pero ¿cómo será eso? He escuchado a tantos hermanos y hermanas, es que me da miedo, es que no sé qué va a pasar conmigo, es que voy a hacer el ridículo, es que otros se van a reír de mí, es que no sé qué decir. Bueno, esto no es una obra que nazca de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron. Es una obra externa que impacta nuestras vidas y eso no lo podemos contener y comenzamos a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Sí, y hay dos tipos de lenguas, lo señalé hace un momento. Estas lenguas de un idioma conocido en nuestra tierra y lenguas angelicales, es decir, lenguas que no están en en nuestro mundo y que son solo
lenguas que puede entender el Señor, nadie más. Sí, que no tienen una traducción disponible, no, sino que se permite para nuestra propia edificación personal. Conocí una vez un testimonio maravilloso de un siervo del Señor, de un pastor, que quería dejar el ministerio. Estaba tan frustrado, estaba tan cansado, se sentía tan solo. Y en una de sus giras, de sus tantas conferencias, fue a uno de los países asiáticos, creo que en Japón, donde había una iglesia muy grande, miles de personas. Y él era el único latino que estaba ahí en esa reunión. Obviamente el culto no fue en su idioma, sino que fue en japonés. Y no entendió nada, claro, lógico. Pero hubo un momento en el culto cuando se para una persona, no sabe si fue pastor o tenía algún oficio, pero se para y comienza a hablar en una lengua que para todos era desconocida, menos para él, que era su idioma nativo. Y él obviamente pudo entender el mensaje. Y ese mensaje decía que, que el Señor conocía muy bien lo que estaba pasando, que no estaba solo, que no era necesario que pensara en renunciar, porque así como el Señor había sido fiel en todos estos años, lo iba a seguir siendo. ¿Y quién hace eso? Obviamente esa fue una confirmación del Santo Espíritu para ese varón, en ese lugar, cuando quizás se podía haber sentido lo más solo, escondido en el mundo. Aún así el Espíritu Santo tenía algo y mucho que decirle. Y utilizó estas lenguas para dar a conocer este mensaje. ¿Qué más tenemos? Que el Espíritu Santo da dones espirituales. ¿Qué es lo que son los dones? Son los regalos, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta recibir regalos? A mí me encanta, eh, como a todo yo creo, pero ¿serán estos regalos? Tal vez uno espera recibir regalos materiales, pero junto con el hecho de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ocurre algo maravilloso. Ocurre también el hecho de que el Espíritu Santo trae o añade eh, regalos a nuestra vida espiritual. ¿Y qué tipo de regalos? Se les llama dones. Dones espirituales, dones que van a edificar a otros, dones que van a estar a nuestra disposición para ponerlos en ejercicios y poder bendecir a otros. Por ejemplo, está el don de sanidad, es un don muy necesario en este tiempo, que opera el milagro de sanar en el nombre de Jesús a todo tipo de enfermedad. Vemos que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Sí, el Espíritu Santo reparte dones, reparte regalos. ¿Para qué? Para que su iglesia en este tiempo sea fortalecida, sea edificada y sea bendecida. Nosotros debemos buscar los dones, pero el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Nosotros debemos disponer nuestras vidas para que sea el Santo Espíritu quien actúe como Él quiera en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que sea el Santo Espíritu quien actúe y pueda edificar a otros. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos pidiendo de una manera correcta? ¿Estamos necesitando experimentar esta realidad en nuestras vidas? Yo creo que no es tarde, nunca es tarde para comenzar a pedir correctamente
y para comenzar a ocupar el lugar que el Señor siempre ha deseado que ocupemos. Queremos que empieces desde hoy a buscar intensamente al Espíritu Santo. Sí, por favor. Te aconsejamos que leas los evangelios, el evangelio de Juan en particularmente, donde es uno de los evangelios que habla más del Santo Espíritu, de su obra. Nos va a enseñar, por ejemplo, que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a enseñar que el Espíritu Santo es otro consolador, es decir, alguien que tiene la misma esencia de Jesús, es Dios mismo, que tiene voluntad, que tiene sentimientos y que actúa de una manera potente. Conozcan al Espíritu Santo para que se comience a generar la necesidad de que esta persona de la Trinidad reine en mi vida. Sí, que esté en mi vida y que se manifieste con todo aquello que la Biblia dice que está disponible para el que cree. Ahora bien, si tienes dudas o has sufrido experiencias tristes en relación a este tema, porque las hay, por supuesto, hay malas interpretaciones bíblicas, hay situaciones que se escapan de lo que la palabra del Señor enseña y tristemente eso causa heridas, eso marca, eso puede haber causado heridas que hasta el día de hoy pueden estar. Te pedimos con mucha humildad, pero también con todo el amor que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que te acerques a nosotros para que podamos buscar juntos la salida, la ayuda del Señor, la restauración que el Señor tiene para ti y tu vida deje de estar en ese lugar, en esa condición y comiences a experimentar esta plenitud de vida que el Señor tiene para ti. Muchas gracias por ser parte de este nuevo estudio del paso número 8. Ahí está nuestro correo por si quieres ponerte en contacto con nosotros. Y solo reiterar que esta realidad del Santo Espíritu es una realidad vigente, que está para ti, que está para mí, que está para la iglesia. Debemos pedir, debemos conocerla, debemos valorarla, porque sin duda el Señor quiere hacer muchísimo más en tu vida, en particular con este Santo Espíritu que está más cerca de lo que tú puedes imaginar o entender, porque así son las misericordias del Señor. Quisiera que terminemos este tiempo orando, dando gracias al Señor por lo maravilloso que es. Padre Celestial, gracias por este tiempo en que nos has permitido reflexionar un poco más de tu palabra, de estas enseñanzas que nos hacen tanto bien, particularmente de la doctrina del Santo Espíritu. Señor, yo te ruego que en cada uno de mis hermanos la obra que el Espíritu Santo hace y solo Él pueda hacer comience a evidenciar la necesidad de buscarte más, de traer a sus vidas lo que hoy hemos compartido, de que lo necesiten, de que lo busquen, Señor, pero por sobre todo de que comiencen a pedir correctamente. Hemos aprendido que es una promesa tuya, Jesús. Hemos aprendido que el Espíritu Santo está disponible para aquellos que lo piden. Hemos aprendido que está para quienes te obedecen, Señor, y tal vez ahí hay mucho que hacer y no podemos con nuestras fuerzas, pero es el Santo Espíritu que nos ayuda a vencer. Es por eso que, Señor, creo interpretar a varios. Necesitamos de tu Santo Espíritu. Señor, si nunca hemos sido bautizados, queremos experimentar esta maravillosa señal de hablar en otras lenguas y comenzar a vivir esta plenitud de vida en el Espíritu con aquellos dones que tú quieras añadir a nuestras vidas, a la vida de mis hermanos. Señor, porque necesitamos tanto ser edificados como iglesia en este tiempo. Señor, bendíceles. Señor, que esta palabra pueda dar el fruto
que solo tú puedes dar. El crecimiento viene de ti, Señor. Te ruego, en el nombre de Jesús, oh Dios, que hagas esa obra maravillosa para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, concluimos entonces con el paso número 8. Esperamos que haya sido de bendición. Esperamos también que genere esa inquietud, esa necesidad de seguir buscando, de seguir descubriendo la doctrina maravillosa del Santo Espíritu, que es una doctrina plenamente vigente para la iglesia, para tu vida en el día de hoy. Me despido deseándole las más ricas bendiciones del Señor. Recuerden que este domingo a las 11 un culto especial, un culto de evangelismo, y a las 9:30 una nueva jornada también de escuela teológica. Que el Señor les bendiga. Chao.